Gracias, ciudadano presidente. Un saludo a los compañeros y compañeras diputados y diputadas y un saludo al pueblo venezolano. Nos comentaba hace un instante el diputado Stalin que en el periodo pasado, durante 5 años, a los que eran la minoría parlamentaria no se les permitió ni siquiera poner una presentación en las televisoras. Y todos vimos por televisión cómo impunemente se agredió a diputados y cómo hoy los 112 diputados del cambio somos permanentemente agredidos por funcionarios del gobierno nacional y de la alcaldía de Caracas, en la esquina de San Francisco, en los alrededores y en todas partes. Mire, señores, en la política como en la vida, los posibles errores que se hayan cometido o no en el pasado no justifican los errores, las violaciones y las atrocidades que ustedes puedan estar haciendo en el presente. Eso es un error. Cuando el presidente Chávez asumió la presidencia hace 17 años y que yo voté por él y que fui uno de los venezolanos que creyó en el presidente Chávez y que defendió la Constitución en el 2002. Teníamos los jóvenes de esa Venezuela la esperanza que 17 años después no hubiese corrupción, no hubiese hambre, no hubiese exclusión, no hubiese violaciones a la ley y a la Constitución. Nosotros aspirábamos hace 17 años hoy tener una Venezuela unida, una Venezuela democrática, una Venezuela de respeto, una potencia económica más allá del petróleo. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos hoy? A lo que no habló y a quienes no habla la bancada que apoya al gobierno. Hoy observamos una mayor corrupción, la escasez económica que nunca habíamos tenido en este país, en alimentos, en medicamentos, en desempleo, deterioro y minimización de la actividad productiva venezolana, como nunca. Recuerdo al presidente Chávez hace 6 años cuando dijo, me pueden poner el precio del barril de petróleo a 0 y aquí no pasa nada. Y ahora dicen que es por culpa del barril de petróleo que bajó el precio que hay esta crisis. No, señores, esta crisis es, como se lo advertimos al presidente Chávez hace 9 años, que el modelo que pensaba asumir totalitario, hegemónico, de líder y partido único, de confrontación, de exclusión y violación constitucional, iba a traer calamidades a nuestro país. Se lo advertimos al presidente Chávez, franca, honesta y frontalmente. Recordaba hoy con el gobernador Henry Falcón y el gobernador Liborio Guarulla, cuando le pasamos una comunicación hace 9 años, exhortándolo a que diera un viraje, a que cambiara el modelo, que Venezuela iba a terminar en una tragedia. Y no se nos escuchó. Y hoy todo el pueblo venezolano está padeciendo esta crisis. ¿Quieren hablar de respeto a la soberanía popular? Vamos a hablar del tema de Amazonas. El día 29 de diciembre, solo 22 días después del proceso electoral, cuando aquí el presidente Nicolás se comprometió en respetar los resultados electorales, hubo una maniobra. Un grupo de abogados con 9 candidatos perdedores del PSUV impugnaron 9 circuitos y diputados de esos circuitos. Estando de vacaciones, el Tribunal Supremo de Justicia, el 29 de diciembre, abrió las puertas de la sala electoral para un recurso. Un recurso en el que, utilizando una ilegal grabación telefónica
de unas personas que ni siquiera participaron del proceso electoral del 6 de diciembre en ninguna mesa y en ningún centro, cometieron una de las aberraciones de mayor impacto negativo que ha tenido el sistema democrático en los últimos 50 años. Ni el Consejo Nacional Electoral, ni ningún tribunal de la República había otorgado una medida cautelar para suspender los efectos de una totalización y proclamación emitida por la Autoridad Electoral de la República. Siempre con el criterio por delante que solo después de un juicio que determinara que los elementos del demandante fuesen reales, fuese verídico y que eso impactara en el resultado final, después de todo un juicio, es que se podía mandar a repetir un proceso electoral o no. Pero jamás se había decidido, y sobre esas solicitudes de demandas que sobre otros procesos, inclusive contra el presidente Chávez, se habían introducido en los tribunales del país, la respuesta fue la misma. Siempre hay que respetar la soberanía popular. Y sobre el interés colectivo de los electores, no puede haber una medida cautelar porque solamente un juicio y la aprobación y constatación de que eso afecta a los resultados finales es que se puede repetir un proceso electoral y es cuando se da la sustitución. Ese criterio único en el mundo en una democracia fue violada, violentada. Y este tribunal, en una sentencia, en su numeral tercero, declaró procedente la solicitud de amparo cautelar y en consecuencia ordena de forma provisional e inmediata la suspensión de efecto de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanada de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral. Respecto a los candidatos electos por el voto universal, el voto lista y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre del 2015 en el estado de Amazonas. Para las elecciones de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Repito, órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral. Esto, una medida cautelar para dejar sin efectos proclamaciones emitidas por el Consejo Nacional Electoral, jamás se habían hecho. Se habían repetido procesos electorales, pero esto nunca. Y ahora miren este error. Esta sentencia ordena y es válida, según este tribunal, para los órganos subordinados del poder electoral, es decir, juntas electorales regionales y juntas electorales municipales. Pero resulta que el diputado Romer Guzamana fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Su proclamación la firmó y la totalización Tibisay Lucena. Es decir, esta sentencia no sirve para haber desproclamado al señor Romer Guzamana. Y sin embargo lo hicieron. Eso es respeto a la soberanía popular, a la Constitución y a las leyes. No, es su desconocimiento. Y así se pierde la democracia. No le exijan respeto si el gobierno y las instituciones llamadas a que se respeten la violan. El 22 de febrero era la fecha tope para que este tribunal decidiera sobre la oposición que los abogados de los diputados de Amazonas introdujeron para que revirtieran esta acción inconstitucional e ilegal. Hasta la fecha han sentenciado sobre 14 decisiones de la Asamblea Nacional de manera diligente, pero sobre esto no hacen ni deciden nada. Esa misma sentencia, miren lo que dice. El juzgado de sustanciación acordó notificar al Consejo Nacional Electoral para que la remisión de los antecedentes administrativos y el informe sobre los aspectos de hecho y de derecho relacionados con el recurso, el Consejo Nacional Electoral los tenía que entregar. Hasta la fecha, el Consejo Nacional Electoral no ha consignado el informe de hecho y de derecho sobre el caso de Amazonas, a pesar de que el consultor jurídico de la Asamblea
y mi persona nos reunimos con el consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral y nos prometió que sobre todas las impugnaciones y los casos iban a consignar el informe. Sobre ese caso no lo han hecho. Y le hacemos un llamado a la presidenta y al Consejo Nacional Electoral, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, para que acate la orden que le está dando el Tribunal Supremo de Justicia. No es una solicitud de los abogados, de los diputados, es el mismo tribunal. Y le estamos exigiendo que por favor consigne el informe. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué consignaron el informe de todos los casos menos Amazonas? ¿Quieren repetir las elecciones en Amazonas? Decidan sobre eso y vamos otra vez a elecciones. Pero decidan y resuelvan esa ilegalidad constitucional. Eso es democracia, eso es respeto. Quiero finalizar con lo siguiente. 2 veces violó la Constitución el Tribunal Supremo de Justicia, dándole largas a un decreto de emergencia que por potestad constitucional esta Asamblea no ni renovó ni la autorizó la primera vez. 120 días que se cumplieron ayer. La pregunta que se hacen los venezolanos: ¿hay más o menos escasez? ¿Está mejor la situación económica o ha empeorado? El DICOM, teníamos un tipo de cambio que arrancó a 200, ya va a 400 y todavía no se sabe ni cómo, ni a quién les entregan los dólares. Prometieron que iban a publicar la lista de los beneficiarios desde el 2012 de que recibieron los dólares de Cadivi y Sencoe y todavía no sabemos ni siquiera los escasos dólares que hoy están entregando a quién se lo están dando. Siguen amparando la corrupción, siguen empeorando la situación de los venezolanos y eso no es culpa del pasado, eso es culpa del presente y culpa del pasado muy reciente. Aquí en Venezuela hay que entender que o se respetan los canales y lo que está establecido en nuestra Constitución, o lamentablemente el hambre, que resulta ser muy mala consejera, puede producir eventos que nadie quiere en nuestro país. El liderazgo político que está en la oposición y que nosotros representamos, estamos casados con una salida constitucional. Estamos comprometidos con que el pueblo sea el que decida si este gobierno continúa o no. Y para ello estamos luchando. Estamos luchando para que en el canal de la institucionalidad establecida en la Carta Magna, que le pertenece al ciudadano, que le pertenece al soberano, que en nuestra democracia es el pueblo, pueda expresarse. No es un revocatorio para nosotros, es un revocatorio para que el pueblo se exprese. Y eso es lo que estamos pidiendo. Que siga siendo el jefe de nuestro país y de nuestro sistema político el pueblo venezolano. Muchísimas gracias, presidente.